¿Qué harías si a solo 2 días de la boda de tus sueños, el amor de tu vida, el hombre por el que sacrificaste cada parte de ti durante 8 largos años, te dijera que cancela todo para ser el novio de otra mujer como prenda en un estúpido juego de bar? Brooke, envuelta en la seda blanca y pura de su vestido de novia, un vestido que simbolizaba no solo su amor, sino también años de abnegación y esfuerzo, se enfrentó a esta pregunta. No fue una pesadilla, sino una fría y brutal realidad entregada a través de la pantalla de su teléfono. El futuro que había construido meticulosamente, puntada a puntada como el encaje de su velo, se desgarró en un instante, no por una tragedia, sino por la humillación más cruel e infantil que jamás pudo haber imaginado, dejándola sola en el silencio de una boutique que de repente se sentía como un mausoleo de sus esperanzas perdidas. Esta no es solo la historia de Brooke, es el reflejo de cada corazón que ha sido subestimado y cada alma que ha tenido que renacer de las cenizas de una traición. Si alguna vez has sentido el frío del desengaño o has luchado por recuperar tu voz, esta historia es para ti. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un segundo de este viaje hacia la justicia emocional y el empoderamiento. Dale like a este video si crees en el poder de la superación y activa la campanita de notificaciones, porque cada capítulo de esta historia será un paso más en la construcción de una nueva vida, una que te inspirará a reclamar tu propio poder y a nunca más conformarte con menos de lo que mereces. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias de renacimiento que tanto necesitamos escuchar. El Santuario de Sueños era una boutique de novias, bañada en una luz suave y silenciosa, un remanso de paz en medio del bullicio de la ciudad. El aire olía a seda nueva, a la delicada fragancia de las flores de azahar bordadas y, sobre todo, a esperanza. Hileras de vestidos blancos colgaban como promesas silenciosas, cada uno con una historia por escribir, cada perla y cada cristal cosidos con la ilusión de un futuro perfecto. La luz de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales, no de forma directa, sino tamizada por cortinas de lino, creando un ambiente etéreo y casi sagrado. El polvo danzaba en los haces de luz dorada, diminutas partículas de magia suspendidas en el tiempo. Era un lugar donde el mundo exterior, con su ruido y su prisa, parecía desvanecerse, dejando solo la pureza de un momento congelado en anticipación. El silencio era casi una entidad tangible dentro de la tienda. Un silencio profundo y reverente, roto únicamente por el susurro casi imperceptible de la tela al moverse y el suave murmullo de la respiración de Brooke. Afuera, la vida seguía su curso con un zumbido sordo y distante. Los coches y las voces de la calle eran un eco lejano que no podía penetrar las paredes de este refugio. El suelo estaba cubierto por una alfombra de felpa color marfil que amortiguaba cualquier paso, haciendo que caminar por la estancia se sintiera como flotar. Los espejos, altos y con marcos de plata envejecida, reflejaban infinitas versiones de la misma escena pacífica, multiplicando la sensación de calma y orden. Todo en aquel lugar estaba diseñado para calmar los nervios y magnificar la belleza del instante previo al sí quiero. Frente al espejo de cuerpo entero, Brooke no solo veía a una novia, veía la materialización de 8 años de su vida, cada sacrificio, cada lágrima contenida y cada deseo propio aplazado, todo tejido en el satén y el encaje de ese vestido. Desde que era una adolescente, su existencia había girado en torno a Q, como un planeta orbita a su sol. Su amor no era una pasión arrebatada, sino un proyecto a largo plazo, una construcción metódica donde ella era la arquitecta, la obrera y el material. Había aprendido a hacerse pequeña, a modular su voz para no sonar demasiado insistente, a reír de chistes que no le hacían gracia y a adoptar los sueños de él como si fueran los suyos propios, convencida de que en su felicidad encontraría la suya. Su rutina diaria era un ballet de autonegación perfectamente coreografiado. Se despertaba antes que él para prepararle el café exactamente como le gustaba, con la cantidad precisa de azúcar, una dulzura que ella misma rara vez se permitía. Sus amistades se convirtieron en las de él, sus fines de semana se llenaron con los pasatiempos de él, y sus opiniones se convirtieron en un eco silencioso de las de él. Si alguna vez una chispa de su antigua personalidad, la chica curiosa y apasionada por el arte, intentaba salir a la superficie, la extinguía rápidamente con el pretexto de la armonía y la paz en la relación.
Se había convertido en una experta en el arte de desaparecer dentro de su propia vida, una sombra obediente y perfecta que caminaba siempre un paso detrás de él. Todos a su alrededor la aplaudían por su devoción. «Eres la novia perfecta», le decían las amigas de su madre. «Q tiene tanta suerte de tenerte», comentaban los amigos de él. Pero debajo de esa fachada de dulzura y sumisión existía una fortaleza que nadie, ni siquiera ella misma, reconocía. Era la resiliencia silenciosa de quien soporta un peso enorme sin quejarse, la fuerza de voluntad de quien se aferra a una promesa con una tenacidad inquebrantable. No era debilidad lo que la mantenía allí, sino una forma equivocada de lealtad, una energía poderosa pero mal dirigida, como un río caudaloso contenido por una presa que, aunque sólida por fuera, comenzaba a mostrar grietas invisibles bajo la inmensa presión de su propio sacrificio. En ese instante, mirándose en el reflejo, sintió un fugaz momento de triunfo. El vestido era su armadura y su trofeo. Creía que ese matrimonio sería la recompensa final, la prueba irrefutable de que cada renuncia había valido la pena. El mundo exterior era un zumbido sordo, una realidad lejana más allá del cristal de la boutique. En su burbuja de seda blanca, solo existía la imagen de la futura señora Q, un título que había anhelado como la validación definitiva de su existencia. Estaba a punto de asegurar el futuro que había construido con sus propias manos, sin saber que lo había edificado sobre un terreno de arenas movedizas, a punto de ser tragado por la más cruel de las tormentas. Fue entonces cuando la paz se hizo añicos, no con un estruendo, sino con el zumbido discreto y persistente de su teléfono móvil, olvidado en un pequeño sofá de terciopelo. El sonido fue una disonancia en la sinfonía de silencio, una nota equivocada que lo alteró todo. Brooke se acercó, y la luz fría y azulada de la pantalla bañó su rostro, borrando la calidez dorada del ambiente. Era una luz clínica, impersonal, que proyectaba una sombra extraña sobre la blancura inmaculada de su vestido. En la pantalla, un mensaje de Ko, su prometido, a solo 2 días de la boda. 4 palabras que no tenían sentido, que su cerebro se negaba a procesar. Aplaza la boda. El aire se volvió denso, pesado. Parpadeó, leyendo la frase una y otra vez, buscando un error, una explicación lógica, quizás una emergencia familiar, un problema de última hora. El pánico todavía no llegaba, solo una confusión helada que comenzó a extenderse por sus venas. Sus dedos, torpes y fríos de repente, marcaron su número. Necesitaba escuchar su voz, la lógica en sus palabras, la calma que siempre le proporcionaba. El timbre sonó 1, 2 veces, y entonces alguien respondió, pero no fue su voz grave y familiar. Fue una voz de mujer, melosa y con un matiz venenoso que reconoció al instante, una voz del pasado que nunca debió volver. Naomi, su primer amor. «Oh, ¿buscas a Ko?», dijo con una dulzura fingida que era pura crueldad. «Lo siento, pero no puede hablar ahora. Es que va a ser mi novio durante los próximos 3 días. Gané una apuesta en un juego, y él fue el premio». Cada palabra fue un martillo de cristal golpeando el mundo de Brooke, y el santuario de seda y sueños se derrumbó a su alrededor, dejándola expuesta y temblando en medio de las ruinas de su vida. El viaje en coche hasta el bar fue un borrón, una sucesión de luces de neón y calles vacías que se deslizaron por la ventanilla sin que ella realmente las viera. Conducía por puro instinto, con las palabras de Naomi repitiéndose en su cabeza como un eco infernal. Al llegar, el estruendo del lugar la golpeó como una pared sólida. Música a todo volumen, el tintineo de vasos, risas estridentes y el olor a alcohol y humo flotando en el aire. Era un universo de caos y celebración, el polo opuesto al santuario silencioso que acababa de abandonar. Y en el centro de todo, como un rey en su corte de bufones, estaba él, Ko. Reía a carcajadas, con una bebida en la mano, rodeado de sus amigos, completamente ajeno al cataclismo que había desatado. Parecía tan despreocupado, tan feliz, que el corazón de Brooke se contrajo en un nudo de dolor puro. Atravesar el bar fue como caminar sobre un escenario bajo un foco hostil. Cada paso se sentía pesado, magnético, atrayendo las miradas curiosas y burlonas de los presentes. La música parecía bajar de volumen a medida que ella avanzaba, o quizás era solo su percepción, mientras el mundo se estrechaba hasta contener únicamente el camino hacia él.
Cuando sus miradas por fin se encontraron, la sonrisa de Q no se transformó en culpa, ni siquiera en sorpresa. Se congeló y se convirtió en una máscara de pura irritación. No había rastro de remordimiento en sus ojos, solo el fastidio de quien ha sido interrumpido en medio de su diversión. Para él, la llegada de ella no era la consecuencia de su traición, sino una molesta intromisión, y su mirada fría se lo dijo antes de que sus labios pudieran pronunciar una sola palabra. En ese instante, el ruido ensordecedor del bar se transformó en un zumbido bajo y distante, como si tuviera la cabeza sumergida bajo el agua. Sintió como sus manos comenzaban a temblar, un temblor incontrolable que intentó ocultar apretándolas con fuerza la una contra la otra hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Intentó tomar aire, pero sus pulmones se negaban a obedecer, y cada inhalación era un esfuerzo agónico, corto y superficial. Un sudor frío le recorrió la espalda y la frente, mientras el calor de la vergüenza le subía por el cuello. Quería gritarle, exigirle una explicación, arrojarle a la cara los 8 años de su vida, pero su garganta estaba cerrada, un nudo de humillación y dolor que le impedía articular cualquier sonido coherente. La humillación se hizo pública y cortante. Los amigos de Q, los mismos que habían cenado en su casa y elogiado su comida, ahora la miraban con una mezcla de lástima y diversión. Algunos desviaban la mirada, incómodos, pero otros sonreían con complicidad, como si fueran partícipes de una broma excelente. Y allí estaba Naomi, pegada a su brazo, con una mirada de victoria descarada en su rostro. Fue Q quien finalmente rompió el silencio, con la voz pastosa por el alcohol y la arrogancia. «¿Qué haces aquí, Brooke? No es para tanto», dijo, con un gesto displicente. «Es solo un juego. No montes una escena». Esas palabras, tan casuales y crueles, fueron la confirmación final. Su amor, su devoción, su vida entera, había sido reducida a un simple juego, un daño colateral sin importancia. Fue en ese preciso momento, bajo el peso de docenas de miradas y la indiferencia glacial del hombre que amaba, que algo dentro de Brooke no se rompió, sino que implosionó. El dolor agudo se transformó en un vacío helado y expansivo en el centro de su pecho. No habría lágrimas, no habría gritos. Las emociones eran tan abrumadoras que se anularon a sí mismas, dejando paso a una nada aterradora. Sus pensamientos eran un torbellino caótico. El recuerdo de cada vez que se hizo pequeña para que él pudiera brillar, cada sacrificio ofrecido en el altar de su comodidad, ahora se proyectaba en su mente teñido por la luz sucia y parpadeante del bar. Se vio a sí misma con una claridad brutal y descarnada, una tonta, una completa y absoluta tonta. En medio de ese vacío, la humillación que la había ahogado comenzó a cristalizarse. El dolor no desapareció, sino que se solidificó en algo nuevo, algo duro y afilado como el diamante. La calma que la invadió fue antinatural, gélida. El zumbido distante del bar regresó a un foco nítido, pero ya no la hería. Cada risa, cada murmullo, cada nota de la música era simplemente información, datos que su mente procesaba con una eficiencia aterradora. Levantó la vista y miró a Q, pero por primera vez en 8 años, lo vio de verdad, no al hombre que amaba, no al centro de su universo, sino a un extraño, un niño petulante en el cuerpo de un hombre, con una crueldad superficial y una debilidad que ahora le resultaba patética. El amor, ese sentimiento que había definido toda su vida adulta, se desvaneció, no con la agonía de una muerte lenta, sino con la rapidez de una bombilla que se apaga. Su silencio se hizo más denso, más pesado que cualquier grito. Q la observaba, desconcertado por su falta de reacción. Esperaba lágrimas, histeria, una escena que lo colocara en el centro de un drama del que él era el director. Pero Brooke no le dio esa satisfacción. Se quedó inmóvil, y en su mente comenzó a hacer un inventario frío y desapasionado de sus últimos 8 años. Cada concesión, cada sueño archivado, cada vez que mordió su lengua, todo desfiló ante sus ojos, no como recuerdos dolorosos, sino como una lista de errores en un balance de pérdidas y ganancias. Se dio cuenta de que lo que ella llamaba amor había sido en realidad un trabajo no remunerado y acababa de ser despedida de la manera más humillante posible. Y con esa comprensión nació una dignidad inquebrantable. Sin pronunciar una sola palabra más, sin dirigirle una última mirada, Brooke se dio la vuelta. Su movimiento fue fluido,
Deliberado, lleno de una gracia letal, caminó hacia la salida del bar con la espalda perfectamente recta, cada paso una afirmación de su recién descubierta libertad. La multitud pareció abrirse a su paso, como si percibieran la energía peligrosa que emanaba de ella. Una vez fuera, en el aire frío de la noche, sacó su teléfono. Sus manos ya no temblaban, estaban firmes, seguras. No llamó a una amiga para llorar. Marcó el número de su padre. Cuando él contestó, su voz sonó extraña para sus propios oídos, despojada de cualquier emoción, excepto de una resolución de acero. «Papá», dijo con una claridad cortante, «necesito que hagas algo por mí. Cambia el novio». La decisión, una vez tomada, se asentó en su alma no como una carga, sino como un ancla. Colgar el teléfono de su padre fue el primer respiro de aire verdaderamente libre que había tomado en 8 años. Al otro lado de la línea, su padre, un hombre de negocios pragmático y de pocas palabras, no cuestionó la emoción detrás de su petición, sino que reconoció el tono de acero inquebrantable en la voz de su hija, una cualidad que él mismo poseía y respetaba. Comprendió que no era un capricho nacido del dolor, sino una estrategia. La idea de Joel, el tío mayor y respetado de Q, surgió en la conversación no como un acto de venganza, sino como una jugada maestra de ajedrez, una forma de proteger el imperio que sus familias habían acordado unir, transformando una humillación personal en una palanca de poder corporativo. La reunión para anular el compromiso fue convocada con una rapidez implacable. No se celebró en la intimidad de una sala de estar, sino en la fría e impersonal sala de juntas de la empresa familiar. Brooke no estaba allí como una víctima llorosa. Se sentó junto a su padre, con la postura erguida y la mirada fija, vestida con un traje sastre que era una armadura. Expuso los hechos de forma concisa y desapasionada, sin adornos emocionales. El compromiso entre nuestras familias se da por terminado debido a una ruptura de confianza fundamental y a acciones irreconciliables por parte de Ko. La reacción de Q fue una mezcla de incredulidad y arrogancia, convencido de que era una táctica para llamar su atención. Sus padres, sin embargo, palidecieron, reconociendo el desastre que su hijo había provocado, no solo a nivel personal, sino empresarial. Fue entonces, en el tenso silencio que siguió a la cancelación, cuando el padre de Brooke presentó la alternativa. No fue una súplica, sino una propuesta de negocios. La alianza, argumentó, era demasiado valiosa para ser desechada por la inmadurez de un hombre. Propuso una nueva unión, una que consolidaría los lazos con una base de madurez y respeto mutuo. Y el novio propuesto sería Joel, el patriarca silencioso de la familia Ko, un hombre cuya reputación de integridad y astucia era legendaria. La mención de su nombre cambió la atmósfera de la sala. Q pasó de la arrogancia a un silencio atónito, su rostro una máscara de confusión y furia impotente. La idea era tan audaz, tan impensable, que por un momento nadie supo cómo reaccionar. Joel, que había sido convocado a la reunión sin conocer todos los detalles, escuchó la propuesta con una calma imperturbable. Sus ojos, que durante años habían observado a Brooke desde la distancia con una mezcla de admiración y un afecto silencioso, se posaron en ella. No vio a una mujer despechada, sino a una estratega, una reina que había decidido sacrificar un peón para proteger el tablero completo. Aceptó sin dudarlo. Su sí no fue solo para el matrimonio, sino una declaración de alianza con ella. En ese instante, se estableció un contraste brutal. El poder ruidoso y vacío de Q frente a la autoridad tranquila y sólida de Joel. La negligencia cruel de un niño frente a la promesa protectora de un hombre. Joel se convirtió en su aliado, su socio y el guardián de su renacimiento. La primera prueba de su nueva posición de poder tuvo lugar en el restaurante más elegante de la ciudad, una empresa conjunta entre ambas familias, y ahora, por derecho de su nuevo compromiso, un dominio sobre el que ella tenía control. Brooke estaba revisando las cuentas en una mesa privada cuando Q irrumpió, con la arrogancia de siempre, esperando encontrarla rota y dispuesta a negociar. Exigió hablar con ella, su voz demasiado alta en el ambiente refinado. Brooke ni siquiera levantó la vista de sus papeles al principio. Luego, lentamente, lo miró, pero no con dolor,
sino con la fría indiferencia de una gerente tratando con un cliente problemático. «Señor Q», dijo con una voz clara y cortante, «este es un establecimiento privado. Su presencia ya no es bienvenida aquí. Por favor, retírese». La incredulidad en el rostro de Q fue un espectáculo digno de observar. La furia reemplazó rápidamente a la sorpresa, y su instinto fue reafirmar su antiguo poder sobre ella. «No puedes hacerme esto, Brooke. Soy yo», espetó, su voz una mezcla de súplica y amenaza. Se acercó a su mesa, intentando usar su presencia física para intimidarla, un viejo truco que siempre había funcionado. Pero la Brooke que lo miraba ahora era una extraña. Ella no se inmutó, no retrocedió. En lugar de responder a su arrebato, simplemente levantó una ceja y con un gesto casi imperceptible, atrajo la atención del gerente del restaurante, un hombre corpulento que se acercó a su lado, esperando silenciosamente sus instrucciones. El cambio en la dinámica de poder fue palpable en la sala. Q ya no era el protagonista, sino un actor secundario causando una escena inapropiada. La humillación de Q se desarrolló en actos. Días después, intentando proyectar una imagen de normalidad y poder que ya no poseía, llevó a Naomi y a un grupo de amigos al mismo restaurante, pidiendo la mesa más cara y el vino más exclusivo. Al final de la cena, con un gesto teatral, sacó su tarjeta de crédito platino, la que estaba vinculada a la cuenta corporativa de su familia. El camarero, que conocía bien a Brooke, tomó la tarjeta con una ligera vacilación. Regresó a los pocos minutos, con el rostro pálido y una disculpa en los labios. «Lo siento, señor Q. La tarjeta ha sido rechazada». Q, desconcertado, ofreció otra, y luego una tercera. Todas fueron denegadas. La noticia de su comportamiento había llegado a los oídos de su familia, y el patriarca, Joel, había actuado. Le habían cortado el acceso a la fortuna que siempre había dado por sentada. El murmullo se extendió por las mesas cercanas como un reguero de pólvora. Las miradas de admiración que Q siempre había disfrutado se transformaron en miradas de lástima y burla. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, se tiñó de un rojo violáceo, una mezcla de ira y vergüenza pública. El hombre que había basado toda su identidad en el dinero y el estatus se encontró de repente impotente, incapaz de pagar una cuenta en el mismo lugar donde, días antes, se había burlado del corazón de la mujer que ahora lo controlaba todo. Brooke, que había sido informada de la situación, observó la escena desde la discreción de la oficina del gerente, a través de las cámaras de seguridad. No sintió alegría ni satisfacción, solo una fría sensación de cierre. Era la consecuencia inevitable de sus actos, el efecto retardado de una causa que él mismo había puesto en marcha. El siguiente encuentro fue en el estudio fotográfico, un espacio minimalista y lleno de luz blanca. Brooke y Joel estaban allí para sus fotos de compromiso, un acto simbólico que borraba activamente el pasado. La atmósfera era de una elegancia serena. Joel, con su traje impecable, era la imagen de la devoción protectora, su mano descansando con una suave seguridad en la espalda de Brooke. Q irrumpió en el estudio, con el rostro desencajado y la ropa arrugada, movido por la desesperación. «Esto es una venganza», gritó, acusándola de ser cruel y manipuladora, intentando pintarla como la villana de una historia que él había escrito con su propia traición. «Nunca me amaste, solo querías mi dinero, y ahora te quedas con el de mi tío». Antes de que Brooke pudiera responder, Joel se interpuso entre ellos. No se movió bruscamente ni levantó la voz, pero su presencia fue suficiente para silenciar a Q. Se dirigió a su sobrino con una decepción paternal que era más cortante que cualquier insulto. «Ya has causado suficiente daño», dijo con calma, pero cada palabra resonaba con una autoridad inquebrantable. «Esta mujer es mi prometida, la futura matriarca de nuestra familia. Le mostrarás el respeto que se merece, o pasarás el resto de tu vida lamentando no haberlo hecho». Bajo la mirada firme de su tío, la furia de Q se desinfló como un globo pinchado, dejando solo a un joven patético y derrotado. Por primera vez, Brooke se sintió defendida por la fuerza de un hombre, una fuerza que no buscaba disminuirla, sino protegerla. Tras la debacle en el estudio fotográfico, Q se convirtió en una sombra errante. Sus intentos de contactarla se volvieron desesperados, una caótica avalancha de mensajes que oscilaban entre acusaciones furiosas
y patéticas súplicas de perdón. «Has arruinado mi vida», escribía en un momento de rabia, solo para seguir con un «Por favor, Brooke, te necesito. Cometí un error». Ella leía cada mensaje con la distancia de un científico observando una ameba bajo el microscopio. No lo bloqueó. En cambio, dejó que sus palabras se acumularan como evidencia, no de su poder, sino de su impotencia. Su indiferencia era un veneno de acción lenta que desmantelaba pieza por pieza el control que él alguna vez tuvo sobre ella. Cada mensaje que él enviaba y que ella no respondía era un ladrillo más en el muro de su libertad. Mientras el fantasma de Q se desvanecía, la presencia de Joel se solidificaba, convirtiéndose en el fundamento de su nueva realidad. Su relación no floreció en el terreno de una pasión arrebatada, sino que echó raíces en el suelo fértil del respeto mutuo y la atención silenciosa. Joel no intentaba llenarla de regalos o promesas vacías. En cambio, le ofrecía el regalo de su atención. Escuchaba con un interés genuino cuando ella comenzó a hablar de nuevo sobre sus viejas pasiones, sus sueños de abrir una pequeña galería de arte. Le traía el té por la tarde, no porque fuera su deber, sino porque había notado que ella siempre se sentía cansada a esa hora. Eran gestos pequeños, pero construyeron un puente de confianza e intimidad, mostrando a Brooke cómo se sentía ser vista y valorada por quien era, no por lo que podía ofrecer. La planificación de la segunda boda fue un ejercicio de autorredescubrimiento. En la primera, cada detalle había sido filtrado a través de los deseos y caprichos de Q. El lugar, las flores, el menú, todo había sido elegido para complacerlo a él. Ella había sido la gerente de un evento, no la novia. Ahora, la experiencia era radicalmente diferente. Ante cada decisión, Joel simplemente decía: «Quiero que sea perfecto para ti, Brooke. Elige lo que te haga feliz». Esta simple frase fue una revelación. Por primera vez, se encontró consultando sus propios deseos, redescubriendo sus gustos. Eligió flores silvestres en lugar de rosas, un cuarteto de cuerdas en lugar de un DJ, un pequeño viñedo en lugar de un salón opulento. Cada elección era una declaración de su identidad recuperada. Un día, sintiendo la necesidad de cerrar el círculo, regresó a la boutique de novias. La dueña la recibió con una mirada de compasión, esperando quizás ver a una mujer frágil. Pero la Brooke que cruzó el umbral se movía con una confianza serena que desarmó cualquier sentimiento de lástima. Pidió ver el vestido, el que había usado en aquel día fatídico. Lo sacaron de su funda, y la seda blanca brilló bajo la luz suave. Lo miró durante un largo rato, el símbolo de su dolor y su humillación. Pero no sintió nada, ni una punzada de tristeza, ni un eco de rabia. Solo el reconocimiento silencioso de que estaba mirando la piel de una mujer que ya no existía. Dejó el vestido allí, en su pasado, y salió de la tienda sin mirar atrás. Fue durante la mudanza de sus últimas pertenencias de la casa, que compartía con Q, que el pasado le reveló su secreto mejor guardado. En el fondo de un armario, encontró una caja de recuerdos de la adolescencia, llena de anuarios y fotografías viejas. Dentro, había un pequeño cuaderno, un diario que había olvidado por completo. Al hojear sus páginas, revivió un período particularmente difícil de la escuela secundaria, una época en la que una campaña de acoso la había dejado sintiéndose aislada y aterrorizada. Siempre había creído que Q había sido su protector anónimo, el que había intervenido para detenerlo. Pero al releer sus propias palabras de adolescente, un detalle que su memoria había borrado emergió con una claridad cegadora. La descripción del chico mayor que la defendió no coincidía con Q, sino con un joven Joel que la observaba desde lejos. Sentada en el suelo de su apartamento casi vacío, rodeada de cajas de cartón que contenían los fragmentos de una vida pasada, el mundo de Brooke se detuvo por segunda vez. Pero esta vez no fue por el estallido de una traición, sino por el suave clic de una verdad que encajaba en su lugar. Joel. Siempre había sido Joel. El recuerdo de aquel chico mayor que la había defendido de los acosadores, un acto de bondad anónimo que ella había atribuido a Q, ahora tenía un rostro claro. Q, en su egocentrismo, debió de haber adivinado su admiración secreta y simplemente aceptó el crédito, otra mentira silenciosa en los cimientos de su relación. Esta revelación no solo cambió el pasado, sino que iluminó el presente.
el afecto constante de Joel, su protección instintiva, su respeto inquebrantable, no eran nuevos, eran la continuación de una promesa silenciosa hecha años atrás, y el sentimiento que floreció en su pecho ya no era gratitud o respeto, era amor, un amor profundo y abrumador. Una urgencia repentina la consumió. Miró el reloj en la pared. Eran las 4 de la madrugada. Recordó que Joel tenía un vuelo de negocios internacional que salía al amanecer. Tenía que verlo, tenía que decírselo antes de que se fuera. No había tiempo para dudar. Dejó caer el diario. Se levantó de un salto, cogió las llaves del coche y salió corriendo del apartamento sin siquiera ponerse los zapatos adecuados. El viaje al aeropuerto fue una carrera frenética contra el amanecer, el pulso de la ciudad apenas despertando a su alrededor. En su mente, cada gesto amable de Joel, cada mirada paciente, cada palabra de aliento, se reproducía una y otra vez, pero ahora con una nueva y deslumbrante claridad. No estaba huyendo de su pasado, estaba corriendo a toda velocidad hacia su futuro. Llegó al aeropuerto cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris perla, la hora mágica de las transiciones, de las despedidas y los nuevos comienzos. La terminal estaba llena de la energía contenida de los viajeros, un murmullo de maletas rodando y anuncios por los altavoces. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ya había cruzado el control de seguridad? Sus ojos recorrieron la multitud, buscando desesperadamente su figura tranquila y sólida en medio del caos. Y entonces lo vio. Estaba en la fila para el control de pasaportes, con su maletín en una mano y el teléfono en la otra, la imagen misma de la calma y el control, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de cambiar. ¡Joel!, gritó, su voz resonando por encima del ruido ambiental. Él se giró, su expresión profesional transformándose instantáneamente en una de sorpresa y luego de genuina preocupación al verla allí, sin aliento y con los ojos brillantes. No esperó a que él llegara a ella. Corrió los últimos metros que los separaban y se lanzó a sus brazos, aferrándose a él con una fuerza que lo decía todo. No fue un abrazo de agradecimiento, ni de amistad. Fue el abrazo de quien finalmente llega a casa después de un viaje largo y arduo. Sintió la solidez de su pecho, el olor familiar de su abrigo, y por primera vez en su vida, se sintió completa y absolutamente segura, anclada en un puerto seguro en medio de todas las tormentas. Se apartó ligeramente, solo lo suficiente para mirarlo a los ojos. Las palabras salieron en un susurro cargado de emoción. «Fuiste tú», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «En la escuela secundaria, el que me ayudó cuando todos los demás me dieron la espalda. Siempre fuiste tú». Joel la miró, y en sus ojos no hubo confusión, solo un lento amanecer de comprensión. No pidió explicaciones, simplemente asintió, y una sonrisa suave y llena de calidez se dibujó en sus labios. No necesitaban decir «te quiero». Su historia compartida, su presente redescubierto, lo decía por ellos. Levantó la mano y le acarició la mejilla, un gesto de una ternura infinita que selló su pasado, su presente y su futuro, en un solo instante perfecto. Con una calma que contrastaba con la urgencia que la había llevado hasta allí, Joel sacó su teléfono y, con una sola llamada, pospuso su viaje de negocios de una semana sin la más mínima vacilación. No hubo preguntas, no hubo quejas. Su mundo, sus prioridades, se habían reajustado en el instante en que ella había dicho su nombre. Su elección fue instantánea y absoluta. Ella era el destino. El resto del mundo podía esperar. Este simple acto fue, para Brooke, la confirmación más poderosa de todas. Durante 8 años, ella había movido montañas para adaptarse a la agenda de Q. Ahora, Joel detenía el mundo por ella. Era un tipo de devoción que no exigía sacrificio, sino que se ofrecía libremente, un ancla en el torbellino de su vida. Su futuro, que momentos antes era una nebulosa de esperanza, ahora se sentía sólido y real bajo sus pies. Se alejaron del bullicio de la zona de embarque, sus manos entrelazadas formando un vínculo irrompible. El silencio que se instaló entre ellos ya no era un vacío por llenar, sino un espacio compartido, rebosante de todo lo que acababa de ser revelado y comprendido. Era el silencio de 2 almas que por fin se reconocían, una comunicación que trascendía las palabras. Cada paso que daban juntos, alejándose de las puertas de embarque y hacia un rincón tranquilo de la terminal, era un paso que los alejaba del pasado
y los adentraba más en su propio y exclusivo presente. Encontraron un pequeño café con vistas a las pistas de aterrizaje, un lugar suspendido entre el cielo y la tierra, el escenario perfecto para el primer capítulo de su verdadera historia juntos. Mientras se sentaban, los primeros rayos del sol rompieron el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados. La luz se derramaba sobre la pista, haciendo que el asfalto brillara como si estuviera cubierto de diamantes. Un nuevo día estaba naciendo, no solo en el cielo, sino dentro de ellos. La luz cálida entraba por el ventanal e iluminaba el rostro de Joel, acentuando la bondad en sus ojos y la suave sonrisa que le dedicaba. Brooke sintió esa calidez en lo más profundo de su ser, una calidez que descongelaba los últimos vestigios del invierno que había habitado en su corazón. Observaron cómo un avión despegaba, ascendiendo con gracia hacia el cielo infinito, y ella sintió que su propio espíritu se elevaba con él, libre y sin cargas. Su conversación no fue sobre la traición, ni sobre el dolor, ni sobre la venganza. Esos temas pertenecían a un mundo que ya habían dejado atrás. En su lugar, hablaron del futuro, de cosas pequeñas y grandes. Hablaron de la ridícula corbata que llevaba su padre en las fiestas, de la pasión secreta de Joel por la jardinería, de la galería de arte que Brooke ahora se sentía capaz de abrir. Su risa llenó el pequeño espacio, genuina y sin esfuerzo. Planearon su boda, no como un evento para impresionar, sino como una celebración íntima de su encuentro. Cada palabra era un ladrillo con el que construían su nuevo hogar, uno cimentado en la confianza, el respeto mutuo y la alegría tranquila de haberse encontrado por fin. En un brutal contraste, la misma luz del amanecer que bañaba a la feliz pareja en el aeropuerto se filtraba, gris y despiadada, por las persianas sucias de una habitación de hotel anónima. Ko se despertó solo, con la cabeza palpitando por el alcohol barato de la noche anterior y un sabor amargo en la boca que no era solo por la resaca. La habitación estaba en desorden, un reflejo externo de su caos interno. Ropa tirada por el suelo, botellas vacías sobre la mesa, y el silencio de un teléfono que ya no sonaba con mensajes de amigos o familiares. La luz del sol no traía esperanza, solo exponía la sordidez de su nueva realidad, la cruda verdad de que lo había perdido absolutamente todo. Tomó su teléfono con manos temblorosas. La adicción a la autotortura lo obligaba a buscar noticias. Y allí estaba, en el titular de un conocido blog de sociedad. El magnate Joel Koo se casará con la ex prometida de su sobrino, Brooke, una nueva alianza de poder. La noticia era un golpe físico, dejándolo sin aire. La humillación ya no era un secreto a voces, sino un hecho público, impreso y distribuido para que todo el mundo lo viera. Su reemplazo no solo era oficial, sino que era celebrado como un movimiento de poder, y él era relegado a una nota a pie de página vergonzosa en la historia del triunfo de otro hombre. La rabia inicial dio paso a una desesperación helada. Se había convertido en una caricatura, un chiste. En su mente, el eco de las risas en el bar resonó, pero ahora sonaban diferentes. Ya no eran risas de camaradería, sino de burla. Recordó las caras de sus supuestos amigos, los mismos que le habían dado palmadas en la espalda por su conquista de Naomi, y se dio cuenta de su lealtad superficial. Su lealtad no era hacia él, sino hacia el poder y el dinero que representaba. Ahora que ese poder había cambiado de manos, también lo había hecho su círculo social. Estaba completamente solo, abandonado por todos los que una vez habían brindado por su nombre. La soledad era un abismo, y él estaba cayendo en picado, sin nadie que amortiguara el golpe. Impulsado por un último espasmo de ego herido y una idea delirante de que aún podía revertir el destino, se vistió apresuradamente. Una idea loca se apoderó de su mente. Iría al aeropuerto. Se imaginó a sí mismo llegando en el último segundo, profesando un amor que ahora creía sentir, deteniéndola antes de que cometiera el error de casarse con su tío. En su mente distorsionada, todavía era el héroe de la historia, el protagonista romántico que podía arreglarlo todo con un gran gesto. No entendía que su papel en la vida de Brooke había terminado y que ahora ni siquiera calificaba como un personaje secundario. Su viaje al aeropuerto fue una parodia oscura del de Brooke. Si el de ella había sido un vuelo hacia la esperanza, el de él fue un descenso a la desesperación. Condujo de forma temeraria, con el corazón martilleándole en el pecho, una mezcla tóxica de pánico y furia. Cada semáforo en rojo era una afrenta personal,
cada coche lento un obstáculo en su misión delirante. No corría hacia el amor, corría para reclamar una posesión que creía suya por derecho, incapaz de comprender que el corazón de Brooke nunca le había pertenecido realmente, solo se lo había prestado, y ahora el préstamo había sido revocado de forma permanente y con intereses. De vuelta en la calma dorada de la terminal, Brooke y Joel tomaron una decisión espontánea. En lugar de volver a casa, compraron 2 billetes para el primer vuelo a París. No como una huida, sino como una inauguración. Sería su primera aventura juntos, una preluna de miel para celebrar el comienzo de su vida. El acto fue liberador, una afirmación de que su futuro no estaría dictado por viejos planes o expectativas, sino por sus propios deseos compartidos. La agente de la aerolínea les sonrió, contagiada por su felicidad evidente, y les deseó un buen viaje, sin saber que les estaba dando la bienvenida al resto de sus vidas. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, la transformación de Brooke era visible para cualquiera que la mirara. Ya no caminaba con la vacilación de quien teme ocupar demasiado espacio. Sus pasos eran seguros. Su postura era abierta y relajada. Se movía con la gracia de una mujer que conoce su propio valor. La luz del sol, que ahora inundaba la terminal, parecía emanar de ella misma. Se reía de algo que Joel le susurró al oído, y el sonido era claro y puro, libre de las sombras del pasado. Era la risa de un alma que por fin ha encontrado su hogar. Q llegó finalmente, corriendo por la terminal, con el sudor pegándole la camisa a la espalda. Su mirada frenética escaneaba la multitud hasta que los encontró. Estaban a lo lejos, casi en la puerta de embarque, una pareja enmarcada por la luz del sol naciente, una barrera invisible de gente, de maletas, de vida, los separaba. Eran un cuadro de felicidad serena, tan lejanos e inalcanzables como una estrella. Verlos juntos, tan en paz, tan perfectos, fue como un puñetazo en el estómago. La realidad de su pérdida lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Lo que lo destrozó por completo fue verla reír. No era una sonrisa educada o contenida. Era una risa abierta, espontánea, que le arrugaba las comisuras de los ojos y le iluminaba todo el rostro. Estaba dirigida a Joel, y solo a él. Aunque el sonido no podía llegarle desde esa distancia, la imagen visual de su alegría fue el veredicto final. Nunca la había visto reír así con él. Se dio cuenta de que él nunca le había dado una razón para hacerlo. Su felicidad, una felicidad que existía y florecía sin él, era la prueba irrefutable de su fracaso como hombre y como pareja. El rostro de Q se descompuso. La máscara de furia y arrogancia se hizo añicos, revelando el rostro pálido y asustado de un niño perdido. La comprensión lo inundó, fría y absoluta. No había perdido simplemente a una novia o una boda. Había perdido a la única persona que lo había amado incondicionalmente, y la había desechado por un juego. Se vio a sí mismo por lo que era, un espectador patético, una nota a pie de página en la magnífica historia de amor que ella estaba empezando a vivir. Se quedó allí, impotente, mientras la vida que podría haber sido suya se alejaba de él. En ese momento, como si sintiera una presencia fugaz, Brooke giró la cabeza, y su mirada barrió la multitud. Sus ojos pasaron directamente por el lugar donde estaba Q, pero no se detuvieron. No hubo un destello de reconocimiento, ni una vacilación. Para ella, él ya no era una persona, sino parte del paisaje anónimo, un rostro más entre la multitud. Él, que había sido el sol de su universo, ahora era tan insignificante que resultaba literalmente invisible a sus ojos. Su indiferencia no fue intencionada ni cruel. Fue la consecuencia natural de su completa y total irrelevancia. Esta falta de reconocimiento fue la estocada final, más profunda que cualquier palabra de desprecio. Significaba que él ya no tenía el poder de afectarla, ni siquiera de registrarse en su conciencia. Ella se había curado tan completamente que la cicatriz ni siquiera recordaba la herida. Con una sonrisa, se volvió hacia Joel, colocando toda su atención y su mundo de nuevo en él. El círculo vicioso de su obsesión se había roto, no con un drama, sino con la simple y tranquila paz de haberlo olvidado por completo. Su mente, su corazón y su futuro estaban libres. Joel, siempre atento, notó su breve giro. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, su pulgar acariciando el dorso de la mano de ella. Brooke lo miró, y sus ojos brillaban con una certeza absoluta. «Todo está perfecto», respondió, y al decirlo,
Supo que era la verdad más profunda que jamás había pronunciado. Su mundo, antes desequilibrado por el peso de complacer a otros, finalmente había encontrado su centro de gravedad, y estaba allí mismo, en la mano que sostenía la suya, en la promesa de un futuro compartido. Apretó su mano con más fuerza, un gesto que lo decía todo. Continuaron su camino hacia la puerta, sus siluetas recortadas contra la brillante luz del amanecer. La forma en que se movían juntos hablaba de una intimidad y una sincronía que normalmente lleva años construir. Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de confianza total, y él la rodeó con su brazo, atrayéndola más cerca. No eran una pareja en la efervescencia de un nuevo romance, sino dos almas viejas que se habían reencontrado, proyectando una imagen de amor tranquilo, sólido e inquebrantable, que era a la vez inspirador y profundamente conmovedor para cualquiera que los observara. Q permaneció inmóvil durante un largo momento, una estatua de arrepentimiento en medio del flujo constante de viajeros. Luego, como un autómata al que se le han acabado las cuerdas, se dio la vuelta lentamente y se alejó. Sus hombros estaban caídos, su paso era lento y pesado. La multitud se lo tragó, absorbiéndolo en su anonimato. Ya no era Q, el heredero arrogante, el playboy. Era simplemente un hombre solo en un aeropuerto, un fantasma atormentado por los ecos de una vida que él mismo había quemado hasta los cimientos. Su castigo no sería una confrontación dramática, sino una vida de silenciosa irrelevancia. La verdadera justicia de Brooke no se encontró en la caída de Q, sino en su propia ascensión. Su victoria no fue el resultado de una venganza meticulosamente planeada, sino el subproducto de su propia sanación y autovaloración. Comprendió que el objetivo nunca fue destruirlo a él, sino reconstruirse a sí misma. La felicidad que ahora sentía, genuina y radiante, era el verdadero jaque mate. No necesitaba verlo sufrir, solo necesitaba ser feliz. Y esa felicidad era el testimonio más elocuente de que había ganado la guerra por su propia alma. También aprendió la verdadera naturaleza del amor. El amor no era hacerse pequeña para que otro pudiera parecer grande. No era un sacrificio constante en un altar unilateral. El verdadero amor, el que encontró con Joel, era una asociación de iguales, un espacio seguro donde dos personas se elevaban mutuamente. Joel no la había rescatado como un caballero a una damisela. Él simplemente había reconocido la reina que siempre había sido y le había ofrecido un reino donde pudiera gobernar a su lado, con honor y respeto. Él le dio el espacio para que ella se salvara a sí misma. La puerta de embarque frente a ellos representaba mucho más que el acceso a un avión. Era un umbral, un portal tangible hacia la vida que ella misma había elegido, diseñado y forjado en el fuego de la humillación. Cada paso hacia esa puerta era un paso que la alejaba de la sombra de la obediencia y la adentraba en la luz de su propia autonomía. Estaba cruzando hacia un futuro que no le había sido dado, sino que se había ganado con valentía, inteligencia y una dignidad inquebrantable. Era la arquitecta de su nuevo destino. La imagen final es desde la distancia. Brooke y Joel entregan sus billetes a la gente de la aerolínea, intercambiando una última sonrisa cómplice antes de girarse para caminar por el pasillo de embarque. La luz dorada del amanecer los sigue, envolviéndolos en un halo de esperanza y promesa. No miran hacia atrás. No hay nada para ellos en el pasado. Desaparecen lentamente de la vista, no como un final, sino como el verdadero comienzo, dejando atrás un mundo de cenizas para volar hacia un horizonte infinito de posibilidades, juntos. Su victoria es silenciosa, completa y absolutamente triunfante, porque al final, la mejor venganza no es un fuego que consume al enemigo, sino la construcción de un jardín tan hermoso en tu propia vida, que ya ni siquiera recuerdas que alguna vez existió un desierto.